Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor. Hoy es junio 12 del 2022. Y bueno, tengo aquí las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy día entonces vamos a empezar nuestro estudio siguiendo con el libro de los Hechos. Y vamos entonces a abrir las escrituras en el libro de los Hechos en el capítulo 18. Vamos a leer de versículo del 1 hasta el versículo 6. Hechos 18 del 1 al 6. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Bueno, hasta ahí vamos a leer hasta el versículo 7, porque es una historia muy larga la narrativa que Lucas hace cuando ya Pablo va a Corinto. Es eh, interesante, sinceramente. Haciendo un repaso, la semana pasada hablé acerca de el puerto de Corinto que estaba cerca a Atenas. Era un puerto principal, cosmopolita, muy liberal, la gente, el comercio muy vibrante, un puerto muy próspero para los negocios. Era cosmopolita, venían gente de todas partes del mundo. Eh, y bueno, la gente iba a trabajar. La gente iba a trabajar allí a Corinto. Y interesante porque Lucas emplea tiempo en el ministerio de Pablo allí. Corinto es muy, muy importante de lo que sucede en el avance del Evangelio. En Hechos dice, por ejemplo, que habla de Aquila y habla también de Priscila, pues que vienen de Italia, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salgan de Roma. Y efectivamente así fue, así fue. El historiador Suetonio, ¿no? Dice que Claudio Claudio expulsó a los judíos, ¿no? Eh, de Roma porque generalmente hacían tumultos, instigaron a un, digamos, problema social, desorden, ¿no?
a causa de uno que se llamaba Crestos. Crestus es una variación del nombre Cristo. Entonces parece que en Roma los judíos eh, creaban problema social, así como perseguían a Pablo a causa de Jesucristo. Entonces el emperador Claudio los expulsa porque se cansó de los judíos, especialmente no de ellos como personas, sino de lo que estaban creando por causa de Jesús. Entonces eran personas que creaban problemas sociales por Cristo. Entonces, pues, decidió, bueno, nos están creando problemas, desorden, tumulto, y vamos a expulsarlos. Y así fue, lo expulsaron, ¿no? Y bueno, los judíos fueron a diferentes lugares a establecerse. Eh, Muchos dicen, si se dan cuenta, la palabra Crestus empieza con la E, no es Cristos. Ah, pero prácticamente es variación, puede ser pronunciación. Crestus, Cristos, no es tanta la diferencia por una letra, porque el contexto, la forma como los judíos reaccionaban a Jesús, todo encaja perfectamente de que eh, ah, ellos tenían aversión a los judíos. A Pablo lo persiguieron a muerte, ¿no? A Pablo lo persiguieron a muerte al punto que lo seguían de ciudad en ciudad. Eso es histórico, eso está ahí en las escrituras, para que se den cuenta que los primeros perseguidores de la fe cristiana fueron judíos. Es algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta, porque eso nos ayuda a nosotros a entender el contexto en Corinto. Y bueno, Lucas sigue narrando, ¿no? Se quedaron allí con Aquila y Priscila porque eran del mismo oficio de hacer trabajos de tiendas. Porque, bueno, vuelvo a repetir, era un oficio, diríamos, común en ese tiempo, pero también que era un oficio que les daba cierta comunidad económica a ellos. Podían sobrevivir con ellos. Es más, si usted era experto en hacer tiendas, no era un trabajo fácil. Eso requería arte, requería técnica, experiencia. Si usted era experimentado, si usted era conocedor y tenía una técnica especial, usted prosperaba en su negocio de las tiendas y mucha gente prosperó. Era un negocio muy, diríamos, prometedor económicamente. O sea, en Corinto la gente no se moría de hambre, ¿ok? En Corinto la gente no se moría de hambre. Siempre había algo que hacer. Y además, como vuelvo a repetir, era un lugar cosmopolita. Era un lugar cosmopolita. Todo puerto es cosmopolita, ¿no? Puerto de las ciudades vienen de todas partes del mundo, ¿no? Vienen de todas partes. En ese entonces venían de todas partes. Y al venir de todas partes, obviamente hablaban diferente lenguaje. Ahora, por eso que la iglesia en Corinto hablaban en lenguas, entre comillas, o sea, hablaban idiomas. Aquí en Nueva York, en el puerto de aquí, también es lo mismo. Vienen gente de todas partes del mundo, africanos, y los africanos no es una lengua, sino tienen cantidad de dialectos. Esto ellos mismos ni se entienden, solamente los africanos. Vienen de Europa, y en Europa hay francés, italiano, portugués, español de España, alemán, belga, holandés, Dinamarca, suizo, sueco, ¿qué más? Dinamarca, Noruega, o sea, diferente clase de lenguaje, ¿ok? Escocés, vienen del Asia. El Asia también tienen sus dialectos. En China no se habla solamente un dialecto, se habla diferentes. Por eso es que hay chinos que a veces no entienden a otros, así encontré, no entienden. Y luego otros lugares también, Filipinas, Indonesia, ¿no? Malasia, o sea, diferentes lugares. O sea, y uno dice, ¿qué está hablando este? Así era ese lugar, cosmopolita. Y bueno, Pablo no se podía morir de hambre ahí. Y créame que su negocio prosperaba. Buen negocio. Eso
Eso es cierto, o sea, para que se den cuenta de que él no vivía de los diezmos, no, 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 para nada. Él trabajaba como tiene que trabajar. Pero al mismo tiempo, él iba con una misión especial. La misión es eh, predicar el Evangelio. Dice ahí 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, ahí ese versículo dice mucho. Dice, por ejemplo, la palabra discutir y también la palabra persuadir. Vamos a hablar sobre la palabra persuadir y la palabra discutir. En el griego dice que para la palabra discutir es la palabra razonar, dielegeto. Dielegeto es una palabra en griego que significa conversar y discutir de una forma completa en detalle cualquier tema. O sea, Pablo era una persona estudiada, es entrenado bajo los pies del gran famoso Gamaliel, de la escuela de Gamaliel. Habían dos escuelas de fariseos, la escuela de Giliel y la escuela de Gamaliel. Él era de la escuela de Gamaliel, una de las mejores y más respetadas en ese tiempo. Cualquiera no estudiaba ahí. Y el que estudiaba era una persona muy preparada. Pablo conocía de leyes. Entonces él podía ir a cualquier lugar y hablar. Por eso que él iba sin miedo a cualquier lugar. Los restos de los discípulos no eran así, porque no eran intelectuales. Pablo fue el único intelectual. Entonces Pablo razonaba. Yo me imagino a Pablo, tal vez, él no gritaba. Pablo no era gritón como tal vez Pedro era. No hay necesidad de gritar. No hay necesidad de gritar. Eso no es parte de la iglesia cristiana. Los gritones, los que saltan, ¿no? Los que retumban, los que se voltean como trompos o se tiran al piso, ¿no? Y se arrancan los pelos de la cabeza. No, no, él no era así. Eso hacen los payasos. Pero él era el ejemplo típico de un apóstol que iba y realmente razonaba. Para él predicar no era sonríe Jesús te ama o de aleluya. No, 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 nada de esa frasecita, para nada. Eso ni siquiera lo mencionaban aquí, ni lo pensaban. Eso es invención de ciertas sectas que engañan a la gente. Aquí dice que él razonaba. Eso es predicar. Cuando la Biblia dice, y iban los hermanos expandiendo el Evangelio, ellos no iban diciendo, a ver, por aquí, ¿cuántos quieren levantar la mano? No, 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 no. Eso no existía en ese tiempo. Absolutamente no. Si usted cree eso, le engañaron, se lo estoy diciendo desde ahora. Y ya es bueno que ya no se deje engañar. No, no, en serio, no se deje engañar. ¿No? Él razonaba, él dialogaba. Eso era predicar. ¿Se da cuenta? La diferencia total. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo quiero que entienda. Ahí está la Biblia, le estoy diciendo. Recuerde, esto tiene que siempre tenerlo usted a la mano. Tengo diferentes colores. Entonces, iba a las sinagogas. En Corinto había una colonia muy amplia de judíos. Bueno, porque había mucho comercio también. Recuerde, usted quería salir de la pobreza, vaya a Corinto. Créame, usted tenía su negocio y, aunque no sea millonario, vivía bien, suficiente. Le sobraba dinero, porque el negocio, la gente iba, era un comercio increíble Corinto. Muy bueno. Y aprendía lenguaje también, aprendí a hablar en lenguas también.
diferente idioma. En cada sábado, o sea, cada día de reposo, él hablaba en la sinagoga, discutía. Discutía en este caso significa razonaba, le preguntaban. Razonar es preguntar. Por eso es bueno que usted pregunte. Y luego escuchar. Y luego otra vez preguntar. Entonces había un intercambio de ideas. Y Pablo iba normal. Pablo sabía que sí, que había oposición. Pero Pablo nunca dijo, bueno, se van a oponer a mí, ¿qué voy a hacer? No, él iba. Y luego decía que mientras él hablaba, él persuadía. La palabra persuadir significa convencer. O sea, quiere decir que en el diálogo Pablo tenía eh, el poder de convencer a través del diálogo, ¿no? A los judíos y a los griegos. La capacidad de convencer implica convicción. Él hablaba con mucha convicción de lo que él creía, hablaba con convicción del Evangelio, y su propósito era que los judíos y los griegos creían o creyeran. Los griegos eran generalmente personas que estaban de alguna manera entre curiosos, qué es la religión hebrea. Entraban a veces a la sinagoga a ver qué enseñan, pero también eran griegos judíos. O sea, no nacieron en Jerusalén, pero eran gentiles, hablaban griego. Había muchos griegos, judíos que hablaban griego. A ellos les llamaban los griegos por el idioma, porque hablaban, ¿no? Pero eran judíos, pero eran griegos. Y también estaban los prosélitos, aquellos griegos que querían ser parte de la religión hebrea. O sea, les gustaba acerca de los salmos, de los profetas, de Jehová. Entonces ellos dijeron, bueno, me gusta la religión de ustedes. Yo quiero ser como ustedes, o sea, de la religión. Exacto, es del evangelio, no de las sectas. Bueno, sectas siempre han existido, siempre va a haber. Entonces, a ese grupo, Pablo razonaba. Me imagino que lo que hacía Pablo era un momento de preguntas y respuestas o comentarios. Entonces se levantaba un judío y decía, pero la ley dice esto, ¿no? Y Pablo le respondía. Los judíos decían, por ejemplo, tengo una pregunta, porque no conocían, y Pablo respondía. Entonces, ese tipo de razonamiento, de diálogo, es esa evangelización. Sí, esa es evangelización. No iba gritando, zapateando, rompiendo, levantando. No, 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 eso no. Él no era payaso, él no estaba en un circo. Él iba justamente, ¿no?, a predicar el evangelio. Entonces, cuando alguien dice, ¿no?, oh, hay que predicar el evangelio, yo me pregunto, porque en Facebook mucha gente habla de eso, ¿no?, de las sectas. Yo me pregunto, ¿qué es predicar el evangelio? Yo le pregunto. O hablar de Jesús. Sí, pero ¿cómo? Los mormones hablan de Jesús. Sí, sí. Adventistas hablan de Jesús. Testigos hablan de Jesús. Católicos, hermanos católicos, algunos se enojan porque les digo hermanos. Pues sí, no creen en Buda, creen en Cristo, son mis hermanos. Yo nací ahí, ¿no? También hablan de Cristo. ¿A qué se refiere hablar de Cristo? A gritar, mira, arrepiéntete porque te vas a ir directo al infierno. Bueno, yo no creo que ninguna gente va a responder ese mensaje. Aquí Pablo está razonando, hablando, dialogando. Y en la sinagoga había gente era mucha gente que había ahí, y especialmente los judíos conocían la ley. O sea, no era, digamos, fácil. Entonces, ese es el ambiente que Pablo tiene cuando llega a Corinto, en las sinagogas. Muchos creen que porque iba a las sinagogas él guardaba el sábado. No, no era que guardaba el sábado, porque él sabía que el primer día de la semana, como hoy, era el día del Señor. Pero iba ahí porque era el lugar donde los judíos se congregaban. Ellos no se congregaban el primer día de la semana, ellos se congregaban el séptimo día de la semana. Entonces, por estrategia, Pablo iba ahí.
a predicar. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia. Ahora, en el versículo 5 dice así, ¿no? Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Entonces ahí ya vemos algo eh, muy interesante, porque estamos en el versículo 5, ¿no? La venida de Silas y Timoteo a Corinto cambió un poco la situación de Pablo, porque ellos trajeron buenas noticias a Pablo acerca de los cristianos que estaban en Tesalónica. Cuando viene Silas y Timoteo se encuentran con Pablo y le dicen a Pablo lo que los hermanos, la iglesia en Tesalónica, estaban haciendo. Eso se puede ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y aquí tengo la Biblia, voy a buscar método antiguo. Método antiguo es buscar la Biblia, ¿no? Así, porque tengo también el milagro de la internet aquí. Recuerde que la internet es un milagro, hay que usarlo. Entonces, método antiguo, Primera de Tesalonicenses 3:6. Dice así, Primera de Tesalonicenses 3:6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora Timoteo ha regresado de ustedes, de nosotros, de ustedes. Y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe, amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Ese texto en Primera de Tesalonicenses 4:3, perdón, 4:6, está hablando justamente cuando Timoteo va con Silas a ver a Pablo en Corinto. Entonces, otra vez, subrayé en Primera de Tesalonicenses 3:6. Entonces, ese es el contexto histórico. Cuando Silas y Timoteo vienen a Corinto a hablar a Pablo, le traen las noticias de que la iglesia en Corinto, ¿no? Buenas noticias de amor, que había fe entre ellos y que siempre les recuerda a los colosenses, a los tesalonicenses, de lo que estaba pasando. Pero también le trae a Pablo una ofrenda de dinero. Ahora, esto es bien importante, porque recuerda que había dicho al principio de que Pablo estaba haciendo su trabajo en Corinto. Durante todo el viaje, especialmente en Asia, Pablo obviamente no trabajaba. Él se establece en Corinto y trabajaba. ¿Cómo hacía para sobrevivir? Es la pregunta. Estamos hablando de un verdadero apóstol, no de los mentirosos que hoy día se llaman apóstol, pero ustedes saben que no son apóstoles, no tengo que pasar mucho tiempo en eso. Entonces lo que pasaba era que los hermanos no, no le daban diezmo, pero ellos colectaban cierta cantidad de dinero, no se sabe cómo, y se lo llevaban a Pablo para sus necesidades diarias, que era generalmente, obviamente, comida y cualquier otra cosa que necesitaba. Pablo no era un capitalista, él no iba a hacer turismo para comprarse, voy a comprarme un recuerdo, un zapatito de Atenas, voy a comprarme por aquí recuerdos, no, ¿qué uno hace? No, a mí me gusta hacer, cuando voy a lugares nuevos, me gusta comprar esto para tener recuerdos. Pero Pablo no era así. Pablo simplemente fue a predicar. Y obviamente tenía necesidad, especialmente comida, tal vez ropa, no sé. Entonces los hermanos viendo, bueno, que no sean carga tampoco a donde va y colectaron. Y eso se ve en 2 de Corintios 11:9, por ejemplo, ¿no? Si vamos a 2 de Corintios 11:9, ahí hay una, 2 de Corintios 11:9 dice así. Y cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, fíjense. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, o sea, Timoteo y Silas, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Fíjese, eso tiene usted que ponerlo. Por eso que les digo, cuando estudien la Biblia, tienen que estudiar la Biblia. ¿Ok? No hagan otra cosa. No hagan otra cosa. Según de Corintios 11:9 dice exactamente lo que hicieron Silas y Timoteo cuando llegaron y vieron a Pablo. Le trajeron una ofrenda de los hermanos que estaban en Filipos.
Entonces, las buenas noticias de Tesalónica fueron algo bueno, más de lo que Pablo podía esperar de los hermanos que estaban allá. Y eso realmente le dio mucho ánimo a Pablo, saber que los hermanos estaban eh, bien espiritualmente, ¿no? Pero también la gente hablaba mal de Pablo, ¿no? La gente hablaba mal de Pablo. eh, Eso se ve en Primera de Tesalonicenses también, 2:3-6, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo, aquí está, dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiado en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Ahora, eh, interesante porque aquí Pablo toma en cuenta su ministerio y bueno, uh, habla a los hermanos en Tesalónica en su carta acerca de todos los problemas que Pablo atravesó por predicar el Evangelio. No fue fácil. Recuerden, en ese tiempo no había carro, no había bus, no había tren, no había avión, solamente había burrito, caballito, camello y la embarcación. Entonces, mucho del tiempo era caminar, caminar, caminar y caminar. Mucha gente, lo que más se gastaba ahí era las sandalias, porque las sandalias se gastaban en el continuo uso. Era piedra, era tierra, ¿no? Era un lugar muy rústico, muy duro. Y las sandalias tenían que ser de buena resistencia, de buen material. No podía ser cualquier cuero de animal o piel de animal, tenía que ser resistente, ¿no? A largas caminatas. Yo creo que esa fue una de las razones, o tal vez uno de los gastos más que empleaban los discípulos y todos, las sandalias. Y yo creo que había un gran negocio de sandalias, ¿no? Yo imagino, por ejemplo, en Corinto, tiendas grandes en la calle ahí, con personas vendiendo sandalias. ¿Qué talla es usted, apóstol Pablo? Usted no dice que es apóstol. Bueno, yo soy, no sé, talla, depende, en los Estados Unidos aquí la talla va de 5, 6, talla 8 de pie. No sé, en otros países es 30, 32, depende. Ah, eh, y sí, se compraba sandalias. Juan también se compraba sus sandalias. Pedro se compraba sus sandalias. O sea, el negocio de las sandalias era en todas partes. De verdad, ahí uno podía encontrar sandalias. Yo hubiera encontrado cantidad de sandalias, hubiera agarrado sandalias tal vez de Roma, de Grecia, de Atenas, de la India, porque estaría coleccionando sandalias de todo tipo de los países. ¿Se imagina? Así que, bueno, eso es lo que vemos que sucede. Ah, ¿Qué más? El dinero que vino de la iglesia en Filipo fue especialmente en ese momento, aunque Pablo ya estaba trabajando, porque tenía que necesitar, recuerde, Pablo nunca fue una carga a los hermanos. Lo menos que él quería es que les digan, bueno, ya estoy aquí, a ver quién me va a dar de comer. No, no, no. Él nunca pedía eso. Por eso que él trabajaba. La ofrenda, él no la pidió tampoco. Eran los hermanos que por su amor al apóstol le daban, y parece que le dieron buena cantidad. Es más, cuando dice ofrenda no necesariamente fue dinero. Otra cosa muy importante. Puede haber sido ropa, puede haber sido sandalias porque él caminaba mucho, Pablo caminaba mucho, o quién sabe, otra cosa, por ejemplo, para que escriba. O sea, hay mucho alimento, comida, oiga, todo eso cuenta. Eso es ofrenda.
Y él no pedía como hoy en día, ¿no? Cierran las puertas, vamos a pedir ofrenda. A ver, diáconos, pasen, ofrenda, diezmos, tira un poquito. No vamos a salir hasta que den más. Otra vez pasen a recibir. Oh, no, otra vez, por tercera vez. No hacía eso. Eso es robo. Lo que Pablo, los hermanos hacían, ¿no? Era justamente voluntario de corazón. Eso es el modelo bíblico. Ahí lo estamos viendo, léalo. Yo no estoy engañando. La Biblia enseña eso. Pablo trabajaba y el trabajo de Pablo no era fácil. Hacer tiendas era un trabajo difícil y conocimiento y técnica y experiencia. Y aparte él era profesor de leyes hebreas. Eso fue Pablo, estudiado en la gran universidad de Gamaliel en Jerusalén. Oiga, tremendo, ¿no? Entonces, eso le ayudaba a Pablo a dedicar también más tiempo a discutir y persuadir a judíos y a griegos acerca del Evangelio de Cristo, porque como dice ahí, él testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Y aquí interesante, porque dice aquí, ¿no?, que él estaba ocupado con la palabra ocupar significa de que todo su tiempo, ¿no?, estaba solamente en la predicación. Eso quiere decir la palabra logo, y la palabra logo en griego en este caso significa el evangelio. Entonces Pablo dice testificaba, ¿no?, fervientemente. Entonces la palabra fervientemente viene de la palabra griega diamar tiromenos. Diamar tiromenos. ¿Qué significa diamar tiromenos? Significa dar una evidencia solemne, ¿no? Una evidencia solemne y pesada, sólida y profunda, ¿no?, a los judíos de que Jesús, Cristo, ¿no?, de que Jesús es Cristo, dice aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Claro, de que Jesús es el Cristo. Porque los judíos no creían que Jesús era el Cristo. Entonces Pablo tenía que predicar, ¿no?, de una forma ferviente, solemnemente. Por eso muchos lo llaman solemnemente. O sea, predicar de Cristo no era algo irreverente. Al contrario, se tenía que predicar el Evangelio de la forma como tiene que ser predicado, de una forma reverente. Entonces Pablo hacía eso con los judíos. Su mensaje era demostrar a los judíos que Jesús, que ellos escucharon, es el Cristo, es el Mesías que los profetas hebreos habían profetizado que vendría. Ese es el mensaje de Pablo, recuerde. Si alguien le pregunta qué predicaba Pablo, ya lo saben, ahí está. Por eso, tracen lo que dice la Biblia. Dice, él predicaba a los judíos de una forma ferviente, demostrando que Jesús es el Cristo. Me hubiera gustado estar ahí observando, escuchando cómo Pablo ponía. Lucas no nos dice eso. ¿Se dan cuenta? Lucas omitió el 90%. Él solamente resume. Dice Pablo testificó, pero no nos dice cómo testificó. Eso me hubiera gustado que Lucas diga. Lucas, yo sé que es trabajoso porque pues no había para grabar. Él solamente se grababa en la cabeza, pero vuelvo a decir, nuestra cabeza en un minuto se olvida todo. Uy, mi predicación. Después que termine, si alguien le pregunta, ¿de qué habló? Ustedes le van a decir, habló de Pablo. Creo que ¿de quién habló? Se olvidó del nombre de Timoteo, de Silas. Se va a olvidar, se lo aseguro que se va a olvidar. Imagínense Lucas, 30 años después, que tiene que escribir. ¿Usted cree que va a recordar todo? No. Si usted se olvida en un minuto, imagínese 30 años. Entonces él pone lo que recuerda de lo que pasó o de lo que le dicen. Y muchas veces las personas que le dicen, no le dicen todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho de lo que tenemos de Lucas está incompleto, porque cuando dice, estuvo testificando que Jesús es el Cristo, sí. Pero ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo testificaba que era Cristo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las palabras? No lo pone.
O sea, Lucas hubiera sido 100 capítulos por lo menos, en vez de 28 capítulos. ¿Se imagina 100 capítulos? Hubiera sido casi una Biblia entera. Y era necesario, claro, porque es lo que todos los apóstoles hacían. ¿Se imagina que la arqueología pueda encontrar, excavando en Jerusalén, documentos de alguien más que haya escrito lo que hicieron los apóstoles? Oiga, sería increíble. Yo me compraría eso. Que alguien por ahí excavando diga, mira, acá hay pergaminos. ¿Dónde? Aquí está. A ver, ¿de qué son? Oh, está en griego. ¿Y de qué habla? Bueno, vamos a llevar ahí a la Universidad de Jerusalén. Encontramos esto. A ver. Oh, habla de los apóstoles. ¿Sí? Sí, habla de los apóstoles del tiempo de Jesús. ¿De veras? Sí. Oiga, esto es todos los apóstoles. Vamos a tener nosotros que ahora decir al mundo que hemos encontrado documentos de la vida de los apóstoles que predicaron. ¿No es el libro de los Hechos? No, no, no. Esto es aparte del libro de los Hechos. Esto es más información. ¡Wow! Oiga, ¿se imagina que suceda eso? Ojalá que suceda. Pero mientras no sucede, pues nosotros vamos a tener que solamente basarnos en lo que dice Hechos, lo que escribió Lucas, no como escribió completo, ¿no? Solamente dice lo que dijo, demostrar que Jesús era el Cristo, que fue prácticamente el mensaje de Pablo en sus viajes. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? La respuesta fue, dice, pero poniéndose y blasfemando estos, ¿quiénes son estos? Los judíos, les dijo, ¿no? Sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio estoy desde ahora. Desde ahora. Ahora, esta parte está muy, pero muy interesante porque en el versículo 6 vemos la respuesta de los judíos. ¿Cómo dice que fue la respuesta de los judíos cuando Pablo mencionó que Jesús era el Cristo? Bueno, dice que los que se oponían, ¿no? Los que se oponían son aquellos que están en contra de lo que Pablo dijo, del mensaje de que Jesús era el Cristo. Se opusieron, ¿no? Y comenzaron a hacer blasfemia. La palabra blasfemia es griego, otra vez les vuelvo a decir. El español que hablamos nosotros no es español, es mucha palabra griega, ¿ok? Así que blasfemar viene de la palabra griega de blasfemo, ¿no? Que significa vilificar, hablar mal de alguien, insultar, decir groserías, maldecir. Eso es blasfemar. Entonces los judíos hablaron mal, tal vez de Jesús, lo insultaron, lo maldijeron. Entonces eso es blasfemar. Y cuando Pablo escuchó eso, bueno, ya no tenía más que escuchar, ¿no? Porque eran palabras feas que le insultaban, dice blasfemar. Lucas utiliza la palabra blasfemar. O sea que estaban vilificando, insultando, maldiciendo a Jesús. Fíjese, y tal vez a Pablo mismo también. O sea, era cosa seria. Entonces, ¿cuál es la reacción de Pablo cuando los judíos se oponen? Bueno, dice ahí que Pablo en ese momento se sacudió los vestidos, ¿no? O sea, su túnica que traía ahí, y dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, ¿no? Yo estoy desde ahora limpio, me iré, dice, a los gentiles. Ahora, interesante porque, ¿de dónde saca Pablo eso de que su sangre sea sobre sus cabezas? Bueno, hay una referencia, ¿no? Está en 2 de Samuel 1:16, donde David le dice, tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti. Fíjese, de ahí nace. Ese era el juicio. ¿Qué más? En 2 de Reyes 2:23 dice, su sangre pues caerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de sus descendientes.
O sea, esa frase es de maldición. ¿Qué más? Ezequiel 18:13 dice, también presta a interés y exige con usura. Vivirá, no vivirá, ha cometido todas estas cosas y la sangre será sobre su cabeza. Ezequiel dice, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido y viene una espada, ¿no? Dice ahí, y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su cabeza. Entonces vemos ahí de que la frase, la sangre cae sobre tu cabeza, es una frase de juicio. Es una frase de juicio. ¿Qué más? Ezequiel 33:6 dice así. Ezequiel 36 se dice, pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido, una espada viene y se lleva a uno de entre ellos. Él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. ¿Se dan cuenta? O sea, sangre sobre su cabeza significa juicio, significa castigo, ¿no? Por justamente haber ellos, en este caso, rechazado a Jesús, blasfemando el nombre de Jesús. Entonces Pablo utiliza la misma frase, porque la nación no quiso. Mateo 27 dice, todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso dijeron los fariseos, los doctores de la ley, en el juicio a Jesús. Ellos mismos se traen el juicio a ellos mismos. Ellos mismos dicen, caiga su sangre sobre nosotros. Esa frase era muy conocida entre los hebreos. Esa frase significa que caiga el juicio y el castigo de Él sobre nosotros. Fíjese, ellos mismos están pidiendo el castigo. Los judíos mismos piden su juicio sobre Él. Ahora, no sé si lo harían porque, bueno, decir no tenemos miedo, pero ya sea de miedo por ignorancia, era verdad. Ya estaba profetizado que el juicio venía sobre ellos. Yo creo que unos comentaristas dicen que ellos dijeron porque no creían que iba a venir juicio. Por eso lo dijeron. Porque si ellos hubieran creído que de verdad el juicio venía, oiga, ¿quién va a decir eso? Pero lo dijeron porque menospreciaban a Jesús. Porque no creyeron a Jesús, lo rechazaron, lo despreciaron. Entonces dijeron, bueno, si hay castigo, pues que venga sobre nosotros. Aquí estamos, no tenemos miedo. Sí, no tenían miedo en ese entonces. Pero que lo que sucede 40 años después, ellos mismos cuando ven rodeado Jerusalén, se cumple lo que dice exactamente ellos pidieron, que su sangre caiga sobre nosotros. Y Pablo cuando dice esto a los judíos, simplemente Pablo no les está diciendo, ahora viene juicio sobre ustedes. Simplemente él está afirmando y recordándoles lo que Jesús dijo y los profetas. ¿Rechazan a Jesús? Ok. Se sacude como en señal de juicios para ustedes. No, la sangre caiga sobre ustedes. Yo soy limpio desde ahora, ¿no? Desde esta hora me iré a los gentiles. Interesante porque ¿qué versículo es? El versículo 6. El versículo 6 habla exactamente acerca de lo que está sucediendo en la mentalidad judía de ese tiempo. La mayoría de los judíos rechazaron el mensaje de Pablo. Fueron los primeros perseguidores, los judíos del Evangelio. ¿Okay? Y en muchos casos ellos animaban a gentiles a también atacar a Pablo y a los cristianos. Entonces, el hecho mismo de que Pablo llegó a este punto en donde él prácticamente utiliza una frase de juicio sobre Jerusalén, ¿no? Eso significa de que el juicio ya estaba por venir. Pablo escribe esto más o menos, viaja en el tiempo de Claudio.
Yo creo que ya había muerto Claudio, ya estaba Nerón. Y bueno, ya estaba acercándose de unos 10, 15 años después, la destrucción de Jerusalén iba a venir. Los judíos romanos odiaban a los judíos porque estaban siendo ya terroristas, buscando libertad política. En Jerusalén ya tenían su grupo terrorista, ellos atacaban a soldados romanos. Entonces ya se estaba acercando la destrucción de Jerusalén. Y la destrucción de Jerusalén simplemente era la evidencia de que Dios no estaba con Jerusalén, de que el pueblo de Dios no es Israel, de que el pueblo de Dios es el verdadero Israel en Cristo, aquellos que tienen la fe en Cristo. Esto es algo que los judíos actualmente lo rechazan, ellos dicen que es mentira, pero si nosotros creemos en la narrativa de la teología del Nuevo Testamento, que es la teología cristiana, realmente Dios siempre tuvo un pueblo, no dos, es el pueblo de Israel. En la antigüedad era el pueblo nacional, pero hoy en día Pablo dice, ¿no?, que en Cristo de dos naciones hizo una. Judíos y griegos en Cristo forman el verdadero Israel, ¿no? Y luego de ahí dice, una vez que sale de ahí, de la sinagoga, después que fue rechazado y el nombre de Jesús fue blasfemado por los judíos, fíjese, fue blasfemado. Dios no los tomó o los ignoró, porque en la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue algo de las peores causas. Prácticamente todo el juicio, el rechazo a Jesús en vida, el rechazo a Jesús aquí en el mensaje, todo eso se acumulaba. Cuando Jesús dice en Mateo 23 a los judíos, a partir de ahora tu casa es desolada, juicio. Ese es juicio. O sea, a partir cuando dice tu casa es desolada, ya está diciendo, ustedes ya no son mi pueblo. Es la verdad, no son. Son la herencia en el sentido de que Dios eligió a sus antepasados. Pero no son. El único pueblo que Dios tiene es el pueblo que está en Cristo. O sea, aquellos evangélicos pentecostales sectarios que dicen, ¿no? O no, el pueblo de Israel todavía sigue siendo, o están hablando tonteras, herejías. Porque el pueblo de Dios, el verdadero Israel, es el grupo de personas, ya sea judíos o gentiles, que tienen fe en Jesucristo. Ellos forman, eso lo dice Pablo. Por eso que a Pablo lo odiaban. Él fue educado en los pies del famoso Gamaliel, la mejor universidad de Jerusalén. Él sabía las leyes, era un abogado, un jurista era Pablo. Era una persona intelectual, él sabía lo que estaba hablando. Entonces, como él sabía toda la ley, sabía las profecías, era una persona entrenada intelectualmente, un hombre de gran calibre intelectual. Él sabía que estaba hablando, que en Cristo somos una nueva criatura, una nueva nación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces Juan toma eso justamente para hablar en la carta que él habla justamente a las 7 iglesias en Asia, justamente, porque Juan sabía del ministerio, obviamente, que igual que todos los discípulos, ¿no? Entonces cuando Juan dice ahí, en el capítulo 22, ¿no? Cuando dice el 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, está hablando de la vida en Cristo. Cuando Pablo dice Apocalipsis 21:1 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, está simplemente parafraseando lo que Pablo dice, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, como dice aquí Juan, y el cielo y la primera tierra pasaron, o sea, las cosas viejas pasaron, ¿no? Y el mar no existe. He aquí, todas son hechas nuevas, dice Pablo. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Prácticamente eso es simbología de la nueva vida en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que Pablo estaba predicando. Y los judíos no creían eso, realmente. Lo blasfemaron el nombre de Dios. Y es ahí, en ese momento, donde dice, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, cuando dice desde ahora, allí es donde empieza su ministerio específicamente a los gentiles. Ahora, uno dice, ¿pero acaso no vino de los gentiles? Sí, 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 pero recuerde, él está
en todos sus viajes yendo a las sinagogas de judíos. Y sí, obviamente, también los gentiles le escucharon. Pero cuando dice desde ahora iré a los gentiles, es donde Pablo dice, bueno, ahora sí, ya no voy a venir a visitarles a ustedes. Ahora sí, el objeto de mi predicación va a ser los gentiles para la salvación. Porque fue rechazado Pablo. El mensaje fue totalmente rechazado. Y bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. La semana que viene vamos a seguir con versículo 7 en adelante, porque lo que viene ya, entonces ya Pablo con esa mentalidad, con esa decisión, entonces ya empieza un ministerio específicamente a los gentiles. Recuerde, 10 años después ya viene el juicio sobre Jerusalén, exactamente como dice Pablo aquí, que la sangre sea sobre sus cabezas. Los judíos, los fariseos no entendieron a qué se refería. Bueno, sabían de la frase, pero no entendieron y dice, ¿pero por qué? Jesús no es el Cristo. ¿Qué juicio va a venir sobre nosotros? Claro, esperaron 40 años, ellos decían, no viene el juicio. Pasaron 10 años, no viene el juicio. Pasaron 20 años, no viene el juicio. Pasaron 30 años, no viene el juicio. Y dice, ¿cuál juicio? No hay ninguna destrucción. Ese Jesús es un mentiroso. Dijo que se iba a destruir todo. Mira, todo bien. Estamos en paz, en tranquilidad. Y exacto, porque durante el gobierno de Claudio había paz y tranquilidad. Hasta que vino destrucción repentina. La destrucción repentina fue justamente la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia siempre nos ayude, Señor, y esté con nosotros. Y que este día, todo el día, podamos seguir aprendiendo.